Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes del canal Televid y de nuestro programa del Centro de Fe y Culturas. Gracias a todos por estar aquí cada domingo y por seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde diferentes países que nos escriben y nos acompañan. A todos ustedes, muchas gracias. Hoy venimos a tocar un tema que es muy importante y que le queremos seguir dando una principal preponderancia por cuanto nos toca a todos en la vida cotidiana, tanto por nosotros como por las personas que nos rodean y por las personas que queremos, y que a veces, por diferentes circunstancias, no sabemos acompañar de una manera adecuada. Y es cómo acompañamos y cómo nos acompañan en los duelos amorosos. Para eso tenemos nuevamente una invitada muy especial, Milena. Milena, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes también por volverme a invitar. Estoy muy contenta de hacer parte de nuevo de este hermoso programa. ¿Qué nos quieres contar para ir empezando? De pronto algunas personas no te han visto, no vieron el programa anterior. ¿Qué nos puedes contar de Milena como persona y como profesional? Bueno, les contaba en el anterior que soy psicóloga, más de 12 años acompañando empresas y personas. De mí, soy una persona muy inquieta, me encanta estar aprendiendo, una aprendiz eterna de la vida, y eso me ha llevado incluso pues, a estar en esta profesión tan bonita, de tener que aprender de muchas cosas para poder acompañar cada persona, que es un mundo. Y precisamente hablando de acompañar personas y de acompañar procesos, algunos televidentes nos han dicho, bueno, hablamos del duelo amoroso desde lo personal, pero ¿cómo se acompaña un duelo amoroso de otra persona? Porque muchas personas a veces en las familias quieren acompañar, quieren apoyar, pero no lo sabemos hacer bien, o no lo saben hacer bien con nosotros mismos, porque quizás estamos pasando por un momento de mucha angustia, de no saber qué querer, qué hacer en un momento cuando se siente muy fuerte el duelo amoroso. ¿Qué le podemos decir a las personas para que acompañen mejor un duelo amoroso? Yo creo que la clave está en poder hacer las preguntas adecuadas, pero también a veces el silencio es una forma de acompañar, pero no ese silencio frío en el que yo evito la conversación. A veces lo más simple que uno necesita cuando está atravesando un proceso doloroso es que alguien se siente a tu lado y te abrace y te haga sentir esa seguridad que estás sintiendo que se perdió por el duelo o la tristeza que estás transitando. Yo creo que ese sería como el primer paso, o sea, acompañar desde un silencio presente, de yo permitirle a la otra persona que exprese lo que está sintiendo, que si quiere llorar pueda llorar, que si quiere decir todo lo que le generó rabia también lo pueda decir. Algo que es difícil, pero que también puede ser una bonita invitación, es a intentar no hacer un juicio, tanto de quien está sufriendo como de la otra persona que ya no está. A veces llenamos mucho de información a quien está transitando ese proceso y lo que hacemos es justamente provocar el efecto contrario, que ya la otra persona no quiera pasar por esas emociones con uno, que prefiera hacerlo solo o que incluso llegue a este punto en el que evada el dolor y no lo quiera enfrentar, entonces sienta que no es válido lo que está viviendo en ese momento. Entonces una forma de acompañar es validando, y a veces la validación viene de esos gestos simples. Y quizá en eso, Milena, hay que tener precisamente esa paciencia de la escucha atenta cuando nos invitas a no juzgar, y precisamente culturalmente a veces las personas, por no saber qué hacer, dan alguna recomendación, invitan quizá a salir, a tomar alcohol, a salir de fiesta, alguna cosa que aparentemente saque al otro del estado del duelo. Estas invitaciones o todo esto es válido, se debe hacer, o de qué manera es una buena forma de acompañar precisamente a esa persona sin decir efectivamente pues qué es bueno y qué no es bueno, sino cuál es, en todo este trasegar, además de la escucha,
¿qué se puede hacer para que esa persona acompañarla precisamente en todo ese proceso de duelo? Bueno, muy interesante esa pregunta porque además en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a pasar por lo incómodo lo más rápido que podamos. Y la invitación es al opuesto y puede ser un poco incómodo, es a ir un poco más lento, porque también la tristeza nos invita a reflexionar, a evaluar la vida. Entonces, eso es muy valioso para yo poder elegir diferente la próxima vez si es mi propósito, ¿cierto? O si es un duelo y yo seguí amando a la persona, no fue algo que estuvo bajo mi control, sino que el otro lo decidió, también poderlo atravesar sin esa presión de yo hice algo malo, porque todos somos libres y todos podemos elegir en algún momento no continuar con una relación. El decidir a la rumba, el de si tomar, el decidir a terapia, yo creo que es más como el entender para qué yo lo estoy haciendo, porque a veces también las personas pueden ir a terapia a evadir lo que están sintiendo, no siempre la terapia es el espacio para transformarse, va a depender de lo que yo ponga ahí. Entonces, como que esta es una palabra que creo que va a nombrar mucho y es intentar no evitar ese sufrimiento, el dolor, el sufrimiento es lo que se sostiene si yo no le doy el espacio a ese momento que estoy viviendo. A veces puede ser muy satisfactorio ir a escuchar canciones de despecho porque me conectan con o me autorizan poder nombrarlo que en otro espacio yo no puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, tampoco es de censurar, es de encontrar cuál es la intención que yo le estoy poniendo a ese espacio. El alcohol pues nunca va a ser una buena recomendación en realidad porque no es algo que realmente nos acerque mucho a nosotros mismos y que nos conecte con lo que somos, pero a veces es la vía que algunas personas encuentran, ojalá no sea la forma, porque creo que si pudiéramos tener relaciones más cercanas, más íntimas con el otro, este tipo de otras formas de evadir lo que estamos viviendo no sería una opción para nosotros. Eso, todo lo que nos cuenta es muy importante por lo que significa el acompañamiento de un duelo amoroso, de una persona que queremos, de una persona con la que tenemos cerca. Ese acompañamiento quizá a veces lo pensamos muy desde la importancia de una red de amigos. Y entonces quiero que me cuentes dos cosas. Una, cómo se hace esa red de amigos y precisamente cómo se permite también esa vulnerabilidad para que la persona pueda hablar con confianza ante esa red de amigos, pero también hay otros ámbitos como el laboral, que quizá la persona no tenga la confianza plena para decir que está pasando por un duelo amoroso, no quiera especificar, pero ¿qué se podría hacer por lo menos para comunicar una parte para que de alguna manera en su ambiente laboral tengan una mejor empatía con esta persona cuando está atravesando precisamente un duelo amoroso? Listo, voy a hablar de las redes de apoyo que son, pues uno habla de red de apoyo y en realidad puede ser una persona y ya, ¿cierto? A veces no tenemos tantas personas alrededor nuestro que nos pueden ayudar a sostener esas emociones o a transitar esos procesos. Entonces una red de apoyo es alguien que te genere confianza, que te dé seguridad y con el que tú puedas ser vulnerable, que lo acabaste de nombrar. Esa red de apoyo puede estar en cualquier ámbito de nuestra vida, puede ser la familia, pueden ser amigos, puede ser alguien en el trabajo, ¿cierto? Un rol que representa recursos humanos, por ejemplo, o incluso a veces pueden ser las redes de apoyo, pues, o las redes extendidas que brindan los mismos gobiernos o instituciones como el metro, en donde tú puedes ir y compartir lo que estás sintiendo o pensando, ¿cierto? Entonces, una red de apoyo es eso, es yo poder saber que hay alguien a quien yo puedo acudir y que me puede escuchar. En el trabajo, claro, es una situación un poco más compleja porque hay unas reglas o normas sociales de que pues lo que pasa en la casa se queda en la casa y lo que
también creemos que lo que pasa en el trabajo se tiene que quedar en el trabajo, normalmente eso no sucede. Ahí lo más importante es poder detectar si hay una vía dentro de la empresa que yo pueda utilizar para que me puedan acompañar en ese proceso, y si no, pues el proceso también es el otro, más médico, de acompañamiento, ¿cierto? Entonces yo poder ir a la EPS, nombrar que pues el dolor está siendo muy importante, pues está acaparando todo en mi vida, y empezar un proceso que también le brinde a la empresa como unas guías de cómo transitar ese proceso. Sin embargo, no muchas empresas están capacitadas tampoco para acompañar a las personas en pérdidas. La mayoría están más enfocadas o más llenas de herramientas para los momentos bonitos de la vida de alguien, especialmente porque el duelo amoroso no da una incapacidad, pues tú no te puedes incapacitar por eso, no hay una ley que diga vas a tener una licencia como si pasa con la muerte, pero y porque esa línea de calamidad doméstica pues es muy delgada, entonces a veces no puedes optar por esa forma para poder tener tus espacios de transitar lo que estás viviendo. En este tránsito de lo que significa esa transición de ese duelo amoroso, dependiendo de la persona, quizá hay unas más emocionales, unas más corporales, unas personas se pueden, por supuesto, refugiar y tener como red de apoyo sus comunidades, sus iglesias, la espiritualidad. Otras personas quizá, además de la terapia, pueden acercarse a la biodanza, todo esto, lo que ustedes hacen en Refugio Creativo, de tener unos espacios de conversación donde lo primero que se permite es la vulnerabilidad. ¿Cómo nos puedes decir tú qué significa todos estos diferentes grupos y según las personas cómo puedan vivir precisamente esa transición de ese duelo amoroso? Nosotros somos seres sociales por naturaleza, es una de las características que no podemos negar. Incluso aunque yo sea una persona tímida o introvertida, yo voy a querer conectar con otro. Para mí estos espacios que tú nombras, en donde yo puedo compartir con otro lo que estoy sintiendo, son claves, porque justamente cuando yo me siento en comunidad, empiezo a encontrar que el otro también puede estar viviendo lo mismo, ¿cierto? O incluso a veces escuchar una perspectiva que yo no había podido evaluar dentro de lo que estoy viviendo, porque pues estamos encapsulados en nuestra propia perspectiva de la vida. Yo creo que no importa la herramienta siempre y cuando sea algo que tú realmente deseas, porque también ahorita hay mucha información con las redes sociales diciendo cuál es el ABC para vivir, y no todo aplica para todas las personas. Y porque también hay muchas de esas actividades que son para un público muy específico, con una personalidad muy específica. Entonces la invitación sería a buscar qué es lo que a mí me interesa. En una ciudad como Medellín, que es gigante, cada vez está más grande, hay muchas más herramientas, pues es bueno poder encontrar ese lugar en donde yo me sienta cómoda y pueda expresar lo que yo estoy sintiendo. También hay espacios que se venden como que pueden ser un espacio para contener la vulnerabilidad, y puede que yo vaya y no me sienta así, y también es válido porque cada persona tiene sus propias expectativas de los lugares. Es algo que es muy curioso porque nos enseñan desde pequeños como a estar en comunidad, pero no sabemos cómo estar cuando no nos sentimos bien. Sí. Y yo creo que esos son los momentos en los que más necesitamos de la comunidad. Muy importante eso que dices, Milena, y precisamente la invitación aquí a todos los televidentes es que seamos parte de esa comunidad, que seamos parte de esa comunidad que se construye también cuando permitimos hablar desde nosotros mismos, desde nuestra vulnerabilidad, para que los otros también se permitan hablar desde su vulnerabilidad y tener confianza en ese aspecto. Que de alguna manera a veces por esas desconfianzas sociales que se van creando, entonces pensamos que no podemos hablar de lo que supuestamente nos hace débil o de estas cuestiones.
Entonces también la invitación aquí es precisamente hoy, y queremos hacer énfasis en eso, es permitirnos ser vulnerables con las personas, por supuesto que tenemos una cierta confianza, pero también con quienes nos rodean, y que seguramente eso va también a fomentar la compasión en las otras personas para con nosotros cuando estamos atravesando un duelo amoroso, y de nosotros para cuando otras personas están en esta transición también. Sí, la vulnerabilidad es usualmente una palabra que está muy castigada, porque creemos que está asociada a la debilidad, y en realidad la vulnerabilidad, ya hay estudios incluso que pueden revisar y buscar, que nombran que es una fortaleza. Cuando yo comparto quién soy, porque eso es lo que invita a la vulnerabilidad, el otro también sabe cómo acercarse a mí. Y cuando yo comparto qué es lo que yo necesito, es más fácil que el otro no se equivoque en darme eso que yo necesito. Pasa mucho que a veces le pedimos demasiado al otro, y no porque sea demasiado lo que yo estoy pidiendo, sino porque creemos que el otro entiende eso que yo necesito. Entonces, por ejemplo, si a mí me hace sentir segura que me nombren, que no sé, que estoy bonita todos los días, por ejemplo, y yo eso no se lo transmito al otro, pues siempre voy a estar como cargando incluso hasta cierto resentimiento de, pero ¿por qué no me dice que soy linda? Nunca se lo he dicho. Entonces también, ¿cómo le voy a permitir al otro que tenga ese mapa de mi propia experiencia y de cómo yo quiero que me quieran, ¿cierto? Eso es muy importante. Por eso para mí siempre la clave está en, ojalá nos podamos conocer un poquito más antes de esforzarnos tanto en conocer al otro, porque así también yo le puedo dar una guía, que también eso puede cambiar. O sea, puede que hoy mi necesidad sea esa, pero en unos años puede ser que simplemente cuando yo llegue a la casa ya esté la comidita servida, ¿cierto? Que eso también puede ser algo de cuidado. Entonces, no dar por sentado creo que es importante, y lo único que nos permite poder saber qué necesita el otro es la vulnerabilidad, o incluso darnos cuenta que necesitamos, porque la rabia, que es otra emoción que se castiga un montón, a mí no me gusta hablar que hay emociones negativas o positivas, eso no existe, hay emociones y todas son necesarias y todas tienen una función. Entonces la rabia también nos permite darnos cuenta cuál es el límite que tenemos, qué es lo que el otro está haciendo que a mí me está haciendo sentir en peligro, pues, o vulnerable o débil, por ejemplo. Entonces, poder darle espacio a cada una de esas emociones, y especialmente en un duelo, me permite a mí identificar cuáles son mis necesidades, y el siguiente paso sería comunicarlas. Bueno, una de las cosas que nos queda clara es la comunicación, sí, en todos los aspectos, inclusive en esas cosas que a veces pensamos que el otro las debe saber o que las debe sobreentender, porque a nosotros nos parece, como al otro le puede parecer que a nosotros. Entonces, una de las cuestiones de eso es comunicar, porque precisamente a veces no queremos comunicar porque nos podemos parecer vulnerables al querer algo, como que todos los días nos digan que estamos lindos. Una de las cuestiones, Milena, con esto de la transición de un duelo amoroso, cuando estamos acompañando a alguien, y le podemos decir, basta ya, ya fue el tiempo. ¿Cómo son los tiempos de un duelo amoroso para las personas? Porque a veces es como, ya fue suficiente, ¿y es suficiente para quién? ¿O cuándo es suficiente? ¿Cuándo sabemos que hubo precisamente esa transición del duelo amoroso? ¿Es suficiente para quién? Creo que esa es una pregunta bien interesante. No hay un tiempo para el duelo, o sea, el duelo va a durar lo que sea que yo haya comprometido en esa relación y lo que yo esté haciendo durante ese proceso de duelo. Si yo estoy buscando muchas de estas actividades que evaden lo que yo estoy sintiendo, que hacen que yo no sienta dolor, pues va a durar mucho más, entonces voy a estar eternamente adolorido o con rencor por ese ex, y pues incluso me puedo quedar en comportamientos de estar viendo cómo le va a esa persona, qué tanto hace, ¿cierto? Entonces no hay un tiempo,
decirle al otro basta ya creo que habla más de que yo soy quien no soy capaz de sostener más a esa persona, y eso es válido también. Porque lo decíamos en el otro programa, o sea, hay también un momento en el que yo puedo ser responsable de mi propio dolor, ojalá lo seamos, y nos demos cuenta que eso quizás ya está llenando mucho espacio en mi vida y que yo necesito otro lugar en donde yo pueda resignificar y encontrar una visión más objetiva o sin tanto juicio de lo que yo estoy transitando, porque pues también desde este lugar en que nos acercamos con nuestras familias, las personas que queremos, es que estén bien, entonces eso nos bloquea. Milena, muchas gracias por todos estos conceptos, estas reflexiones, por invitarnos a todos nosotros a ser parte de la comunidad de apoyo de todas las personas que nos rodean, de todas nuestras familias, de nuestros amigos, en estos procesos como la transición de un duelo amoroso, de los cuales todos podemos ser esa red de apoyo que nos necesitan quienes están con nosotros. A todos ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Esperamos que estas reflexiones sean de mucha utilidad para todos ustedes, que las conversen en sus familias, con sus amigos, y los esperamos como cada domingo aquí en Televid con el programa del Centro de Ficulturas, y por supuesto en todas nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook y X. Gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.